Buenas noches tengan todos ustedes y sean nuevamente bienvenidos a una nueva edición de nuestros diálogos tributarios. Vamos, sin quererlo, mucho tiempo ya juntos en esta aventura. Y hoy debía tener como invitado al querido Nicolás González Cuellar para hablar de los temas vinculados al derecho penal y a su influencia a nivel internacional. Lamentablemente, Nicolás ha sufrido un problema, ha tenido una caída y se ha lesionado, ah, creo que es el brazo, y ha tenido que ser incluido en la clínica para efectos de una operación. Al momento de mi conversación con él, la cuestión está muy bien, no es un problema de temer, es un percance, pero las situaciones de seguridad que ameritan este momento de la historia de la humanidad no le permiten estar con soltura conversando hoy día con nosotros. Así que lamentablemente no vamos a poder contar con su presencia y ya coordiné con él que una vez que mejore su situación, retomemos el trabajo que teníamos que hacer hoy. Dicho esto, entonces, los primeros minutos hemos tenido una reunión de emergencia con el equipo de Guidit para saber cuál debería ser la mejor situación frente a esta inusual situación en la que nos encontramos, que es que luego de muchas reuniones hemos tenido un inconveniente y nuestro querido invitado no ha podido estar con nosotros. Entonces, lo que hemos pensado rápidamente es, ante la alternativa de dar por terminada la reunión en estos minutos, capaz de hacer una especie de resumen de algunos de los conceptos generales, englobarlo dentro de una idea, eh, todas aquellas cosas que hemos estado conversando durante este tiempo y atarlo un poco a las investigaciones que tenemos en GIT. Entonces, si me lo permiten, quisiera que se mantengan todos participando en esta reunión y vamos a tratar de reflexionar en torno a algunos temas. Le hemos puesto como título un poco hablar del soft law internacional y los efectos que este está teniendo en la situación de nuestros países. Para situar un poco la conversación que vamos a tener, a lo largo de todas estas reuniones hemos encontrado de que el tema tributario ha salido ya a la opinión pública internacional y está situándose, las instituciones del derecho tributario nacional se están situando en el marco de una serie de conceptos, doctrinas, propuestas y acuerdos internacionales vinculados a la lucha contra la elusión fiscal. Creo que esto ha sido gatillado por el esfuerzo de la OECD en su plan anti-BEPS y luego en sus propuestas de BEPS 2.0. Pero no ha sido el único agente que ha permitido esta, digamos así, expansión y redefinición de los conceptos tributarios, sino que han habido otros. Las Naciones Unidas por su lado, también evidentemente algunos otros organismos en la Unión Europea, la propia dinámica de la Unión ha permitido introducir ciertos elementos. Y todo esto está reformulando el derecho digamos así, de la integración en el cual estaba implicado la Unión Europea. Pareciera que todos estos temas tributarios está potenciando el desarrollo de la Unión, pero también ha implicado un rediseño y un cambio en las relaciones institucionales a nivel mundial sobre el tributo. Para los que hacemos doctrina o para los que reflexionamos o para los que enseñamos, sin duda, hay muchos cambios en el enfoque, en el desarrollo, pero también para los que ejercen, los operadores jurídicos, como les solemos llamar, los funcionarios de la administración, los contribuyentes y sus asesores, tenemos nuevos roles, nuevas maneras de intervenir, nuevos conceptos, nuevas maneras de relacionarnos, pero también ha afectado a los jueces y a quienes deciden justicia, porque ahora ellos reciben una serie de carga de valoraciones y de instrumentos para tomar decisiones en torno a los temas tributarios. Y además ha afectado, evidentemente, las relaciones internacionales. No en vano hemos asistido aquí a una interesante reflexión de varios de nuestros invitados en torno a la situación de la economía digital y los conflictos que existen hoy día para saber cómo tratarlas. La propuesta de la Unión Europea, la respuesta de los Estados Unidos, de que esperen a un nuevo mejor tiempo y las reacciones unilaterales de muchos países en el mundo. Entonces, todo esto nos parece que podría verse a la luz o digamos, al anteojo o a la lupa de este concepto de soft law. Si esto es así,
hoy día vamos a conversar con eso y he invitado nada menos que a mi querido amigo Raúl Vázquez, que es miembro del GIRIT, su real propulsor y una rápida estrella que acaba de surgir en nuestra materia y que está trabajando mucho estos temas. Querido Raúl, gracias por estar con nosotros ahora que te llamé de emergencia. Y bueno, conversemos un poco qué te parece sobre el soft law. ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Cómo estás viendo esta situación? Muchas gracias, Luis. Muy buenas noches a todos. En relación al tema del soft law, es un tema muy interesante. Si bien nos han seguido a lo largo de estas 19 entregas, hemos trabajado muchos temas distintos en relación a la tributación internacional y creo que la vena que conduce todos y cada uno de ellos es justamente el soft law, ¿no? Estamos en un contexto de globalización en el cual las cercanías y las actividades de los organismos internacionales, están en constante movimiento, ¿no? Y ahí particularmente creo que es importante y creo que deberíamos partir, no sé Luis, de cara al análisis, de ver en esta realidad tan dinámica que la que tenemos, en relación a qué se puede entender por soft law, creo que lo primero que podríamos partir es viendo los lugares o las esferas o las entidades que finalmente van a producirla, ¿no? Creo que es un primer punto de cara a verlo, porque tenemos muchos actores, ¿no? Tenemos actores, el Estado como el principal actor, como generador de normativa, ¿no? De norma dura, de hard law, pero que a la vez también esta puede ser utilizada por otros estados, ¿no? Como vemos mucho en los casos de las sentencias. Tenemos también organismos internacionales importantes como la OCDE, el IASB, que generan un contexto. A nivel tenemos entidades supranacionales como la CAN o la Unión Europea. Entonces, no sé, ¿te parece si de pronto, a ti qué reflexión te trae esto como primer punto de partida, ¿no? Como en relación a estos centros de producción normativa a nivel global, ¿no? Que se está trasladando. Muy interesante tu reflexión, Raulito, porque creo que haces bien en plantear que el problema de las relaciones que existen hoy en la perspectiva de la tributación internacional deben verse desde el enfoque de la noción de centros de producción normativa y además según las esferas en las cuales se desarrolla el derecho tributario, ¿no? Entonces me gustaría de repente si planteamos estos dos puntos primero. Cuando nosotros en estos programas y nosotros además en nuestras investigaciones tanto tú, los miembros de GIRIT y yo hemos hablado de los centros de producción normativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y pienso que capaz, un poco como está todo hoy día de sorpresa, voy a intentar compartir la pantalla. Voy a pedirle a nuestro amigo que nos ayuda, que me permita compartir la pantalla para abrir un pizarrín. Mientras nos van permitiendo la posibilidad de compartir la pantalla, cuento un poco la idea. La idea viene de un estupendo profesor colombiano que fue a hacer una tesis a la Universidad de Harvard y que desarrolló un libro que yo recomiendo mucho leer, que se llama La teoría impura del derecho. Este profesor es en mi perspectiva, un gran académico y un extraordinario pensador y filósofo del derecho, se llama Diego López Medina. Me gustaría que le dieran seguimiento. No es tributarista, pero él desarrolló un concepto a propósito de su libro, que fue el producto de su tesis doctoral llamado La teoría impura del derecho. Revisen el libro, que es muy interesante. En ese libro, nuestro amigo Diego López Medina estableció el siguiente concepto, Raúl, que me parece muy interesante conversar. Él decía lo siguiente, decía, en el mundo existen los llamados centros, voy a usar la terminología como la recuerdo y como la usamos nosotros, los centros de producción normativa. Entonces, él señalaba lo siguiente, hay países
donde se produce derecho. Se producen normas en el sentido no solamente de normas como leyes, sino como contenido de las leyes, instituciones jurídicas, conceptos jurídicos, y hay otros países donde estos conceptos jurídicos se reproducen, que le vamos a llamar, vamos a llamarlo así vulgarmente, los centros de repetición normativa. Entonces, él decía más o menos lo siguiente, decía, en el mundo, en las sociedades, hay países que tienen más prestigio jurídico en algún sentido. Ese prestigio lo han ganado sea porque tienen economías más avanzadas, pensemos en términos de economías más avanzadas, podrían tener también, ¿sabes qué? Y esto es muy importante, mayor estructura jurídica, o sea, mayor estabilidad jurídica, mayores instituciones. Vamos a llamarlo en términos generales institucionalidad jurídica. Y además, muy importante, tiene escuelas de derecho prestigiosas y que investigan. O sea, no solamente escuelas de derecho prestigiosas porque establecen, son competentes para producir buenos trabajadores para el mercado jurídico. No me refiero a eso, me refiero a lugares donde se toman en serio la investigación, donde sus profesores realmente investigan y producen, ¿correcto? Donde relacionan mucho la teoría del derecho con la práctica de derecho y está muy relacionada, no son situaciones distantes. Muy bien, entonces dice que en estos espacios de producción normativa, lo que se produce es realmente derecho. Se crean instituciones, se desarrollan estas instituciones. En cambio, en los centros de repetición normativa, en principio son centros, lugares con menor desarrollo económico, emergente, digamos así, con instituciones jurídicas menos sólidas y además con centros de producción de investigación, escuelas de derecho pobres. Vamos a usar la palabra pobre relativamente, porque luego vamos a ver que esto cambia un poco la situación. Entonces, lo que dice, lo que se plantea es lo siguiente. En estos centros que están aquí, en los centros de producción normativa, son los lugares donde se produce sistemáticamente derecho y hay personas de estos centros, pensemos en ti o en mí, que salimos a estudiar una maestría, un doctorado y nos incluimos en esos centros de producción normativa. Normalmente era así, ahora puede ser al revés, que las propias universidades, los centros de investigación vengan a los países de repetición a informar esto. Entonces uno se empapa de la información y luego regresa a su país de origen llevando esas estructuras y esas normas. Entonces, lo interesante de esta temática es que en la lógica que se plantea en la propuesta es que las personas cuando vuelven a su centro de repetición, donde ellos van a ejercer el derecho, posiblemente van a ser abogados o investigadores, traen el texto, o sea, traen el concepto, pero no pueden traer el contexto, o sea, la explicación de para qué sirven los conceptos. Entonces, lo importan los conceptos. Mientras aquí, en este otro mundo, sí existe claridad a los intérpretes del texto y del contexto. Yo siempre, te acordarás que siempre hemos conversado sobre algún caso, la relación, por ejemplo, entre Hart y Rawls, como los dos grandes pensadores, dos de los grandes pensadores, ¿cuál es su relación? Entonces, si tú le preguntas a un estudiante de Derecho en el contexto de los Estados Unidos o de Inglaterra, te van a decir que la relación tenía vasos comunicantes, que en sus teorías y en sus reflexiones discutían cosas. Pero en cambio, si tú vas al Perú a preguntarle a un alumno entre Harry Rawls y en algunas partes, en otros países de América Latina, posiblemente te digan que son de dos escuelas totalmente separadas y opuestas. ¿Qué hace que las personas que estudian, leen los mismos textos de autores o de normas, puedan interpretar las cuestiones de manera distinta?
La respuesta es que algunas están en el contexto donde las normas se han creado y entonces la entienden perfectamente, y otras están fuera de contexto y lo repiten. Y entonces el profesor López Medina hace un análisis sobre el caso del gran maestro del positivismo, de Hans Kelsen. Entonces él sostiene que en el caso de Kelsen, esta situación se muestra claramente. En América Latina hay una visión de Kelsen, y en el mundo europeo y en el mundo anglosajón hay otras visiones de Kelsen. Hay dos utilidades, Raúl, del concepto que nos pueden servir para lo que estamos conversando. La primera utilidad es que en estos casos, el autor, y yo concuerdo con él, dice que aunque pareciera de que se ha empobrecido el concepto, porque se le ha sacado de su contexto y se le ha llevado un nuevo contexto, sin embargo, ocurre una cosa extraordinaria que tenemos los seres humanos. La cosa extraordinaria es que la gente de este contexto, los estudiantes, los profesores, los jueces, los abogados, los contadores que hacen derecho o que aplican el derecho, recrean, o sea, reinterpretan, crean nuevas ideas sobre el mismo. Entonces, el concepto que vino de una forma acaba diciendo otras cosas en este nuevo contexto. Y entonces, a mí me parece eso una cosa extraordinaria, porque incluso siendo, entre comillas, un país pobre jurídicamente, de pronto va creando, hablando de la misma cosa, pero dándole un contenido diferente. Ahora bien, ¿por qué esto es importante para lo que tú y yo estamos planteando ahora y nuestro enfoque de los diálogos? Porque eso puede estar pasando con la OECD o con los países que están en ese mundo. Imaginemos que hoy día el centro de producción del derecho tributario internacional es la OECD. ¿Okay? Imaginemos que el plan anti-BEPS ha traído nuevos conceptos sobre muchas cosas. Voy a ponerte dos, Raúl. El concepto de la ilusión y su correlato de la planificación fiscal agresiva. Puedo poner otro. El concepto, ¿no es cierto?, de cumplimiento cooperativo. Puedo poner otro. Voy a bajarlo este abajo. No sé exactamente cómo lo estarán viendo que nos siguen, pero les pedimos disculpas porque hoy estamos haciendo así las cosas fuera de guión, o sea, fuera de la estructura normal. Podríamos hablar también, Raúl, el concepto de establecimiento permanente. Porque el concepto de establecimiento permanente, como se pensaba en el marco de la OECD, era un poco distinto a como lo pensábamos en algunos países. O cualquier otro de los conceptos que está ahí. Entonces, la OECD... Perdóname, Lucho, doble no imposición, ¿no? La doble no imposición, exactamente. La doble no imposición, exactamente. Todos estos conceptos son desarrollados en un contexto de un objetivo común internacional, donde acude en un marco cooperativo de otros estados que no forman parte de la OECD, con ciertas reglas. Pero, como nos contaba Isaí, Estados Unidos tiene otra idea. Y Estados Unidos, como es un centro de producción normativa fuerte, dice, miren, todos estos conceptos que ustedes están desarrollando, está poniendo en cuestión ciertas cosas en las que nosotros creemos y sobre las cuales no vamos a dar un paso atrás. Por lo tanto, nosotros nos vamos a mantener en nuestra situación, por lo menos ahora. Pero no todos los países son centros de producción normativa fuertes. Entonces, cuando esta información llega a países como los nuestros, sea porque, insisto, nosotros vamos a estudiar fuera, o porque estamos muy atentos a la OECD, o porque hacemos seguimiento cotidiano, etcétera, ¿correcto? O porque la propia OECD podría dictar cursos. Ahora ya todo está globalizado, todos nos vemos en línea. Entonces, esta información llega aquí, no solamente se aplica como contexto para las reformas normativas o para las nuevas políticas internacionales que los países latinoamericanos podamos tener, sino que además se meten como conceptos en la vida diaria del derecho. Y al meterse como conceptos en la vida diaria del derecho, nos empiezan a repensar, a hacer replantear nuestras propias instituciones jurídicas. Y eso nos lleva en algún sentido a una situación de conflicto interpretativo. Y muchas veces con interpretaciones finalistas, porque ya no importa el contexto de la norma ni los instrumentos típicos, sino los objetivos, ¿no? Por ejemplo, cuando en el Perú hemos introducido el tema de la discusión sobre las cláusulas antielusivas específicas,
no es otra cosa que la introducción de algunos conceptos de este mundo internacional. Entonces, cuando hablamos del soft law a nivel interno, estamos hablando no de el uso de los conceptos para las reformas normativas o para la interpretación de aquello en lo que tenemos que usar, sino lo estamos usando para entender que muchos de estos conceptos que subyacen a las instituciones del derecho tributario internacional se introducen acríticamente en el pensamiento de los operadores jurídicos, y eso puede producir una serie de explosiones o una serie de complicaciones en la interpretación jurídica. Yo pienso que por ahí es por donde tú estabas planteando la cuestión y creo que podría ayudar mucho a esto, ¿no? Si quieres ya más para ponerme un poquito más, menos teórico y más práctico, me parece que es muy importante en nuestros países, en los países en general, es que tengamos la mayor claridad sobre el contexto de los conceptos, para qué están sirviendo, en qué escenarios se están planteando. Y cuando los usamos a nivel interno, los usemos de manera muy crítica para evitar una transpolación de conceptos que pueden hacer y dañar el modelo de tributación que podemos tener, ¿no? Creo que por ahí es por donde querías plantear este primer tema, Raúl. Claro, o sea, la idea es justamente ver estos centros de producción porque es ahí y es a partir de, de estas esferas, como has planteado, que todo este bagaje de normativa, porque finalmente todavía no es hard law, sino solamente está a nivel de soft law, se termina incorporando y en muchos casos terminan de cara a los intérpretes, como tú decías, haciendo una interpretación acrítica. Ahora ahí, por ejemplo, me gustaría plantearte es, ¿y qué pasa esta interpretación acrítica que hacen de cara a los operadores que tienen una voz importante a nivel jurídico dentro del sistema, ¿no? Pienso en los jueces. Cuando hacen esta interpretación un poco no teniendo el contenido claro o, por ejemplo, por algún tema en relación a que no conocen, traen la institución de fuera y no terminan de entender el contexto que tú comentabas. ¿Qué limitantes tienen en ese punto? No sé qué se te ocurre. Hay un tema que tú has aludido que me parece muy interesante. Voy a borrar esto rápidamente, la pizarra que nos está siendo útil. Hay un tema que tú has aludido que me parece sumamente interesante. Has hablado de las esferas, ¿no es cierto? De las esferas de la producción normativa, que ya no es los contextos estos dos, sino lo que ha pasado con el mundo a raíz de la globalización y del desarrollo de las instituciones. Nosotros también, si te acordarás, hemos conversado en torno a tres grandes, cuando queremos estudiar y entender el derecho internacional tributario, el derecho tributario internacional, ahí hay una discusión de nomenclatura, siempre hemos pensado que hay que tomar nota de esta situación de tres grandes esferas, ¿no? Las voy a dibujar primero, si te parece, para que quienes nos están siguiendo, que además puedan participar de esta cuestión. Para los que están llegando recién, de repente se están conectando ahorita, les cuento que nuestro invitado para el día de hoy lamentablemente no va a poder asistir porque ha sufrido un problema, una caída y ha tenido que ser, en fin, lo van a operar y por eso no está entre nosotros. Así que con Raúl estamos hablando un poco del soft law y de manera conclusiva de todas estas 19, 18 sesiones anteriores, estamos queriendo dar algunas lecturas sobre lo que hemos ido escuchando. Entonces, ¿esto qué es, Raúl, en la perspectiva de lo que siempre conversamos? Esto es lo que llamaríamos las tres, digamos, los tres sistemas jurídicos que se entrelazan en el derecho internacional tributario o en la aplicación práctica del derecho internacional. Tenemos, por un lado, el derecho interno, que le vamos a llamar derecho estatal, así grosso modo, que es el derecho de los estados, ¿no? Que por lo demás, Raúl, y nunca hay que olvidar esto, por lo menos en este tiempo, es el mundo donde opera la soberanía estatal. Y es el único espacio donde se crean, modifican o suprimen los tributos. Si es un Estado federal, posiblemente los estados dentro del Estado federal tendrán potestad de establecer tributos, y en los estados unitarios igual, pero nunca ha salido del esfera de los estados. No existe un órgano supraestatal que produzca tributos, porque al tiempo de hoy, el tributo es un fenómeno normativo estatal. O sea,
no existe a nivel internacional la posibilidad de crear tributos. Eso todavía no existe. No sé si existirá, pero hoy día el tributo tiene su diseño, su estructura y su característica en términos estatales. ¿Y esto qué lleva? Esta idea de soberanía estatal y tributo lleva a los principios constitucionales de tributación, pero uno muy importante, que a veces nos olvidamos, el principio de reserva de ley, ¿no? Que puede tener sus distintas manifestaciones, pero que lo que dice claramente es que solamente vamos a pagar tributo en la medida en que este está contenido en una norma. No podemos generar por integración jurídica tributos. No deberíamos en todo caso. Hay algunas legislaciones en algunos estados que usan la integración para, en base al principio de igualdad, para obligar a pagar tributos a personas o entidades para igualarlas con otros, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que eso excede, por lo menos mi entendimiento, del derecho tributario. Hay un principio de reserva de ley y la ley es el instrumento sobre el que dimanan todos los demás elementos. Entonces, los países tendrán sus métodos y fuentes de interpretación y también sus métodos y fuentes de solución de antinomias, ¿no? La interpretación es cuando tú te refieres a una norma para desentrañar sus alcances. Y la antinomia, la solución de antinomias es cuando dos normas te dan respuestas frente a un mismo supuesto de hecho o aparte de un supuesto de hecho. Entonces hay un criterio de solución de antinomias. Los países varían, tienen sus distintas metodologías para eso. ¿Ok? Este es el derecho de la vida diaria para la mayoría de nosotros, evidentemente. Entonces, cuando aparecen los conceptos de los que hablábamos y entran a un derecho estatal de una comunidad que no está fortalecida, el soft law va a ser impresionantemente transformador de ese derecho. Cuando en cambio el soft law se introduce a un derecho estatal con una comunidad jurídica que produce y desarrolla el soft law, va a ser contenido, va a ser un aporte mucho más limitado, si quieres, y mucho más productivo. El problema es en los países como los nuestros, donde el soft law puede transformar el tributo y violentar indirectamente el principio de reserva de ley. Luego, si tú me permites, y si alcanza el tiempo, quisiera hablar, por ejemplo, del caso de las NIF. ¿Por qué? Porque las NIF también afectan un tema tributario nuestro, indirectamente, que es el impuesto sobre sociedades. Y el impuesto sobre sociedades es el gran impuesto sobre el cual se construyen las reglas de proscripción de la doble imposición, ¿correcto? Y en el impuesto de sociedad de nuestros países las NIF están interviniendo y ahí también hay toda una propuesta internacional bien interesante. Pero vuelvo a nuestro tema, si quieres. Entonces, tenemos el derecho estatal. En algunos estados, como el peruano, también en la Unión Europea, existe el derecho comunitario. El derecho comunitario andino tiene sus propias particularidades. A veces los estudiosos de la Unión Europea, cuando han querido hacer lectura del derecho comunitario andino, le han atribuido algunas funcionalidades que no existen aquí, ¿no es cierto? Y al revés, cuando alguien que estudia derecho comunitario andino y ha vivido aquí entiende el derecho comunitario europeo, a veces le quiere decir al derecho comunitario europeo cosas que solamente entendemos en el mundo andino. ¿Okay? Lo digo esto por mi propia experiencia. Cuando yo fui a estudiar a Europa, estudié Derecho Comunitario Europeo y a veces quería leerlo con mis anteojos de ciudadano del Perú dentro de la comunidad andina, pero son fenómenos que van en paralelo, pero que tienen un elemento en común. La gran pregunta que habría que hacerse, Raulito, es ¿cuál es el elemento, si la soberanía es al derecho estatal, cuál es el elemento al derecho comunitario? Y me parece que el elemento es, fíjate qué subjetivo se vuelve este concepto en mi perspectiva, la prevalencia de la integración. O sea, al derecho comunitario le subyace un concepto. ¿Por qué se unen los estados? Porque tienen un acuerdo, un tratado, ¿no es cierto? Es el tratado de la Unión en cada caso, pero ese tratado de la Unión tiene un presupuesto. Se unen porque quieren hacer prevalecer la integración. Entonces, la fuerza que concentra esta unidad es la prevalencia de la integración. Y entonces ahí el principio, para ponerlo así muy en simple, sería el principio de lo que favorezca a la integración. Ese sería para mí el gran principio ahí. Ya sé que lo estoy diciendo muy burdamente, pero más o menos por ahí iríamos. Y también hay métodos y fuentes de producción y de interpretación.
Y además, muy importante, hay métodos y fuentes para solucionar conflictos entre la norma interna y esta norma comunitaria. Ya. Entonces, mira, en esta parte donde se intersecan los dos mundos es el mundo del conflicto, donde están los dos derechos. Pero hay una parte del derecho comunitario que excede al derecho estatal. Y este tercer bloque, que le he puesto en color azul, sería el bloque del derecho internacional. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué cosa es lo que prima en el derecho internacional? ¿Cuál es el valor que lo sustenta? Pues hay algunas discusiones, pero grosso modo podríamos decir el, el tratado, o sea, el principio del contractualismo. Voy a ponerle el contrato internacional, pero voy a usar así esta palabra a temor de que mis amigos más especializados me critiquen. Pero voy a hablar del contrato internacional, o sea, el acuerdo. Y en muchos casos, y cada vez en el tributario, la costumbre internacional. ¿Por qué cada vez más la costumbre internacional? Porque cada vez hay un cuerpo duro de costumbre o de acuerdos o de presupuestos lógicos entre los países. Por ejemplo, me parece que está muy teñido de los conceptos de costumbre internacional, derecho internacional, las discusiones sobre la aplicación del contexto para la interpretación de los elementos de un tratado internacional. Entonces, la costumbre, pero también ahí tienen sus propios principios. Los principios que parten, me parece, en la mayoría de casos, del tratado sobre los tratados, ¿no es cierto? Claro. De la Convención de Viena. Convención de Viena, sí. Muy bien. Entonces, aquí pasa lo mismo. Puede haber influencias de derechos estatales, de grandes centros de producción, sobre derecho internacional. O sea, muchas de las instituciones de derecho internacional están sometidas o pensadas en el marco de algunas grandes instituciones de algunos centros de producción importantes. No todos, o sea, los que piensan las instituciones internacionales también provienen de centros de formación ideológica. Y entonces, esto está supeditado a eso. Algunos le llaman los intereses de los países, es verdad, pero quitemos la palabra interés porque eso suena muy poco jurídico, ¿no? Están las instituciones que se diseñan en el derecho internacional dependen mucho de los centros de producción normativa. Por ejemplo, ¿por qué los modelos de convenio de la ONU y de la OCDE son sobre base de residencia? ¿Y por qué no son sobre base de fuente como se proponía en América Latina? Porque los Porque centros de producción, claro, los países que finalmente acordaron son de residencia, exportadores de y capital. además que ellos le han hecho decir al mundo y convencer a la gente de que ese es un mejor principio. ¿Por qué el principio de arm's length es mejor principio que el principio de integración de la operación y distribución? No solamente es un tema de soberanía y que los estados no llegan a acuerdos, sino porque hay un peso ideológico, intelectual que lleva a pensar de que esa es la mejor manera de relacionarnos. Entonces, yo quisiera resaltar que desde el derecho estatal también hay un soft law que sostiene esto, intencionado o no, pero que lo produce. Y también hay implicaciones entre todos. Entonces, podríamos hablar del soft law del derecho estatal afectando el derecho comunitario internacional. Podemos hablar del soft law del derecho comunitario afectando el derecho estatal y el derecho internacional, o podemos hablar del soft law internacional afectando el derecho estatal y el derecho comunitario. Correcto. Pero si quieres un poco más, todo esto también está afectado por estos centros de producción y centros de repetición del que hablábamos, ¿no es cierto? Y este gran problema, estos dos problemas nos llevan a un problema mayor, que creo que es un problema que atizaron los profesores de Derecho Comparado o de Comparativa a comienzos del siglo XX. Es el problema del derecho comparado. ¿Cuáles son los criterios para comparar derechos y para que algunos sistemas jurídicos puedan incorporarse en otros sistemas jurídicos? Hay un profesor ruso, ahora mismo se me ha ido el nombre, hay un profesor ruso que va a vivir a Francia y que crea un libro muy bueno y él habla de la transculturización del derecho.
como un fenómeno por el cual algunos centros de producción le trasladan sus conceptos a otros, se reciben acríticamente y hacen mutar. Entonces él en esos años, 45, 56 por ahí, reclama mucho cuidado para la introducción de doctrinas extranjeras, de jurisprudencia extranjera a los países, porque eso puede dinamitar y deconstruir los sistemas, ¿no? Habla un poco de la muerte en algún sentido, de una interpretación sobre base de un principio, que es la seguridad jurídica. ¿Cómo podemos conseguir seguridad jurídica si los instrumentos de interpretación provienen de tantos lugares tan complicados? Por ejemplo, nosotros en el Perú, tú te acuerdas en nuestras discusiones en el GIRI, nosotros tenemos para los que participan discusiones eh, periódicas dentro de nuestra institución para ponernos al día sobre cosas, ¿no? Entonces siempre hay, y eso es muy bueno, ¿no? Investigadores que nos dicen, mira, hay esta sentencia de la India sobre precios de transferencia, hay esta sentencia de Rusia, ¿no? Sobre el establecimiento permanente. Entonces empezamos a discutir. De pronto estamos discutiendo en términos generales, y entonces yo siempre les recuerdo, pero vamos a ver primero, antes de discutir, cuál es el concepto de establecimiento permanente de precio de transferencia en esa sociedad, porque si no entendemos cuál es el concepto, nos vamos a traer el texto y no su contexto, y vamos a traer aquí una aplicación de una lectura inadecuada. Entonces, me parece, Raúl, que tendría que haber un elemento de hermenéutica, de interpretación jurídica, cuando hablamos de tributación internacional, para, no obstante que ya estamos en un nivel donde podemos hablar en toda la humanidad sobre conceptos generales, establecimiento permanente, convenio para evitar la impresión, etcétera, no quitar el elemento de que cuando esto baje a un país, ese país va a tener su propia estructura de interpretación y normativa, y que eso va a recrear la institución. Y de pronto van a haber algunos centros de producción donde su idea de la discusión de tributación internacional va a estar muy limitada, voy a quitar la palabra limitada, muy influenciada por una sentencia de su Corte Suprema. Entonces van a ir a hablar a la discusión internacional a partir de sus interpretaciones de los conceptos en base a lo que dijo su Corte Suprema. Eso pasa mucho en el mundo anglosajón, ¿no es cierto? Entonces, de repente estamos yendo a una Babel de interpretación internacional y una Babel de interpretación jurídica en general, que no se va a resolver con más tratados, que no se va a resolver con más informes, sino con la búsqueda honesta de tratar de lograr respuestas tomando nota de los contextos de los propios países y un respeto mucho a los contextos, ¿no? Eso me parece que va por donde tú querías plantearlo. No sé si estoy yendo bien o me estoy desviando de lo que Claro, plantear. claro, claro, Lucho, pero entonces la pregunta que cae madura es, ¿cuáles son estos, o dónde están estos grandes centros de producción, que poco están identificados dependiendo? Pues has comentado en relación al, pero si te puedes ahí comentar, porque también pasa que así como hay centros de producción, eh, por ejemplo, en materia de tributación internacional con la OCDE, o en el caso de materia contable con el IASB, ¿no? Un poco eh, esos serían. También preguntarte eh, la posición de los países, ¿no? Hay países que, como Estados Unidos, que tienen una posición muy fuerte de creación normativa, que dicen, bueno, esto se va a aplicar, y que tienen eso. O el caso, por ejemplo, de algunas normativas, la cláusula, pienso, por ejemplo, la cláusula brasilera de tratamiento de asistencia técnica morgalía, que en algún momento luego se volvió Harlow porque se incorporó a los tratados, ¿no es cierto? Pero también es un centro normativo, ¿no? Entonces, ahí si puedes comentar en relación a eso, sobre estos centros de producción en concreto, dónde están o cómo ubicarlos, ¿no? Ujú. Ya, vamos a ver, algo puedo decir, sí, sin duda, y sobre todo trayendo las conversaciones que hemos tenido en los antiguos diálogos con varios de ellos, ¿no? Vamos a pensar un poco en eso, si quieres. Pero me has hecho dos preguntas o dos intervenciones sobre dos temas. Por un lado, esto que me estás diciendo ubicar, y luego en algún sentido me estás diciendo, a ver, dame algunos ejemplos, ¿no? Tú has citado la cláusula Brasil. ¿Qué ejemplos podríamos tener? Has hablado de las NIF, ahorita vamos a volver sobre eso, pero pensemos en centros de producción. Sin duda alguna, el gran centro de producción eh, normativo en esta materia ha sido los Estados Unidos, sin duda alguna. Eh,
los Estados Unidos tiene dos cosas interesantes para producir estos temas. Primero, está en el mundo anglosajón, eso es una cosa muy importante, pero además es en algún sentido, vamos a usar un concepto usado por uno de nuestros invitados, un imperio cultural y económico. Entonces, todo imperio tiene la capacidad de reproducir conceptos y trasladarlos. Pero además, Estados Unidos tiene una política muy interesante de construcción de su pensamiento universitario. No quiero hablar mucho de eso, pero hay mucha investigación sobre eso. ¿Qué tipo de personas atrae? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de discusiones hace? ¿Qué tipo de fondos construye en su sistema universitario para qué tipo de cosas producir? ¿No? A mí una cosa que me asombró, Raúl, era una universidad a la que asistía una amiga común, que se llama Shirley Andrade, que no se conoce mucho, que es una universidad dedicada a la innovación, a pensar el futuro. No me acuerdo ya mismo el nombre de la universidad, está en California, si recuerdo mucho, pero es una universidad cuya función esté pensada para interrelacionar, hacer una holística de todos los descubrimientos que se van haciendo, cómo impactan la sociedad, la política, etcétera, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene muy claro este punto y las universidades top son americanas. Pero él tiene otra ventaja frente a otros países, es que Estados Unidos es un estado federal. Por lo tanto, tiene en carne propia, en su estructura interna, los problemas propios del federalismo, que son los problemas de la doble imposición. Porque como sus estados tienen facultad de imposición sobre impuestos, entonces muchas veces van a haber conflictos para la atribución de un impuesto de un estado a una compañía o a una entidad. O sea, lo que hemos visto luego en grande a nivel mundial, ellos lo han visto en chico. Entonces, estas dos ventajas le permiten ser una sociedad en la cual se piensa mucho este tema, pero no en términos de lo internacional, sino de los conceptos que subyacen a la tributación internacional. Por ejemplo, tú te acordarás que hay una tesis muy bien hecha de un compañero de Guidit que habla sobre precios de transferencia y él cuenta la historia de el que promovió esto, que era un funcionario de los Estados Unidos que es contratado por la Sociedad de las Naciones para introducir el concepto. Y cuando él lleva el concepto de los precios de transferencia para que se usen a nivel internacional, lo hace porque los Estados Unidos tenía una jurisprudencia de su Corte Suprema que había hablado de eso. Por ejemplo, la idea del nexo que subyace a muchos de las discusiones a nivel internacional provienen de algunas sentencias de los Estados Unidos donde ya se hablaba del nexo desde la década de los 60. Entonces, tienes esa ventaja de que se pueden recrear los conceptos, ¿no es cierto? Y pueden exportarlos. Pero ellos no necesitan centros de producción vendiendo, mejor dicho, saliendo fuera, porque son centros de receptivos. Tienen una limitación, que como es un mundo, Estados Unidos es un gran país, entonces Estados Unidos tiene la posibilidad de dedicar y enfocar mucho a su legislación interna. Entonces, cuando uno va a estudiar allá, a veces se queda con la sensación de que la visión de los Estados Unidos respecto a la tributación internacional es una visión muy determinada por su actividad interna y por sus intereses, ¿no es cierto? Lo cual lo configura a su manera. Entonces, yo creo que ese es el gran centro. Podríamos decir de Inglaterra más o menos lo mismo, con la debilidad de que Inglaterra no es una economía tan desarrollada como los Estados Unidos, ¿no? O sea, no es una gran, enorme potencia, pero es una potencia. Bueno, solo te digo una cuestión. Inglaterra ha tenido muchos de los pensadores más interesantes del derecho internacional. De hecho, el creador del soft law, ahora quisiera recordar en mi cerebro cómo se llamaba este señor. Yo lo tengo anotado en un artículo que publiqué hace un tiempo atrás, si recordarás, sobre el soft law. McLean era el autor. Ese señor, a quien estudié con ocasión de mi artículo sobre el soft law, eh, a ver si me ayudas con el dato. Porque, Barbara Hill. sí, eso es. Ese autor, ese profesor, era un lord inglés que se había propuesto en su momento establecer una enciclopedia que permitiera, o que a través, que fuera el resultado de un estudio
de la jurisprudencia de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Alemania, y creo que de Francia, sobre temas de derecho internacional. Entonces él decía, él creía que detrás de todas esas sentencias de los países subyacía unas ideas comunes, a lo que él le llamó el soft law. Entonces, ya solo para ponerte la potencia de ese centro de producción, el concepto de soft law viene de ahí. Pero además muchas de las grandes discusiones sobre la teoría del derecho son inglesas, ¿no es cierto? Los grandes maestros que estudiamos eran ingleses o habían estado en las universidades inglesas. El otro centro de producción es la Unión Europea. No específicamente alemana, podríamos pensar en países, ¿no? Alemania especialmente, pero la Unión Europea como institución o el entorno europeo ha construido una visión del derecho internacional tributario. ¿Qué tiene la Unión Europea? Primero, es un espacio comunitario. Por lo tanto, muchas de sus lecturas de las cuestiones de tributación internacional están muy afectadas por el derecho de la Unión. Por ejemplo, ¿no? Ellos tienen el enfoque, lo hemos conversado aquí creo que con Adolfo Martín y con Fernando Serrano, que ellos tienen el enfoque de las ayudas de Estado, el concepto de ayuda de Estado, ¿no? El concepto de ayuda de Estado no es un concepto tributario en estricto, es un concepto que llega a lo tributario por una situación de la Unión, que era, en la Unión Europea tienen como base el mercado común, y por lo tanto uno de sus principios, si recuerdo bien, es evitar que hayan situaciones que impidan la construcción de ese mercado común. Entonces, crea, en alguna parte del tratado existe la palabra la ayuda de Estado. Es decir, se proscribe que el Estado ayude a sus compañías para la actividad económica, porque eso evita que haya una real integración económica, ¿no es cierto? Entonces empieza a discutir por ahí, y por ahí llega el tributo, porque resulta que los beneficios tributarios, como los conocemos en Perú, por ejemplo, o en América, los beneficios tributarios en la Unión Europea, ¿cómo lo discutes desde la Unión Europea si tú no tienes facultad tributaria? Solo para los temas de la directiva sobre IVA en ese momento. Entonces dicen, vamos a utilizar este concepto. Y a través del concepto de ayuda de Estado empiezan a limitar los beneficios tributarios que los estados le daban a sus compañías. Por ejemplo, ese concepto de ayuda de Estado es un concepto europeo y que se desarrolla en el marco del derecho europeo. Entonces, el espacio comunitario está muy recreado por el derecho de la Unión, pero además, dentro de la Unión ellos han logrado algo que es vamos a ponerlo así en general, una comunicación jurídica más integrada. O sea, su integración jurídica es más interesante de lo que pensamos, ¿no? Alguna vez, te acordarás, vino por el Perú el profesor Carducci, a quien yo estimo tanto, que es un profesor italiano de Derecho Constitucional, ¿no? Dio unas clases extraordinarias si recuerdan, en la maestría o en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y el profesor Carducci decía en esas clases una cosa muy interesante, decía, el gran logro de la Unión Europea no es tanto su tratado, sino es jurídicamente, sino posibilitar que un juez de primera instancia italiano pueda utilizar los conceptos esgrimidos por un juez de primera instancia alemán sobre el derecho a la integración. O que un juez español pueda utilizar como su doctrina la doctrina de un juez francés que habla de la Unión. Porque él reflexionaba, en el antiguo tiempo, un juez de un estado corresponde a ese estado y por lo tanto se debe a la norma de derecho interno de ese estado. El juez de un estado no puede decir derecho, decía él, de otro país. Y sin embargo, en la Unión Europea estamos viendo que un juez italiano, para resolver un caso de no discriminación, utiliza un concepto de no discriminación de un juez alemán. Entonces eso rompe toda la perspectiva anterior a la Unión. Esa comunicación jurídica integrada está haciendo que por la vía jurisprudencial y de los precedentes se produzca en la Unión Europea una serie de sentidos de encuentros jurídicos. No me refiero a encuentros de profesores, sino caminos jurídicos de entendimiento, que creo que van a llegar a un buen momento. Entonces, ellos exportan su conocimiento, mucho, ¿no? Tienen mucha actividad, y ahí está la sede de algunas instituciones interesantes, ¿no es cierto?
y algunas universidades o institutos de investigación de la Unión Europea han tomado como decisión venir a América Latina, por ejemplo, ¿no? Y trasladar sus ideas. Entonces, hay en América Latina un contexto de mucha influencia del mundo europeo en materia de tributación internacional. Creo yo hoy día mayor que Estados Unidos. Es una cosa muy curiosa porque, insisto, los profesionales, los estudiosos del derecho, los alumnos, van a Estados Unidos, ellos van, pero no he visto una política activa de los Estados Unidos, de sus universidades, sus centros de investigación para venir a América Latina a transferir su entendimiento. Sí lo veo de la Unión Europea. Y en América Latina podríamos hablar de Brasil. Brasil siempre ha sido un gran centro de producción normativa. En materia tributaria, sin duda alguna, ¿no? Los grandes maestros, por cierto, ahora hay pronto en estos días están celebrando un homenaje al maestro, a uno de los maestros grandes eh, brasileros, y hay una cantidad de profesores, qué potente, un congreso para celebrar a su maestro, y estamos hablando de 20 o 30 personas famosas, entre los cuales está nuestro querido amigo Sergio André. Eh, entonces hay pues una escuela, hay mucho, mucho trabajo en Brasil. A mí, yo estoy siguiendo mucho la situación final de dos conceptos de tributación internacional que los brasileños usan mucho, ¿no? El primero es el concepto este de la aplicación de la cláusula Brasil, aquella en la cual, como tú dices, los servicios técnicos, la asistencia técnica se tratan en los convenios como regalías, que cada vez tienen más importancia en muchas partes, lo están desarrollando fuera. Y el otro es sus reglas de precio de transferencia, ¿no? Ellos tenían, como tú sabes, un sistema de precio de transferencia bien distinto al de la OECD. El año pasado se anunció una cooperación entre OECD y Brasil para tratar de alinearlos y vamos a ver cómo acaba eso, ¿no? Cuando se lo preguntamos a Sergio André, él dijo que él no lo veía muy pronto porque habían resuelto ese problema para el caso brasileño. Es que también estamos hablando de una de las grandes economías del mundo. El otro caso, un poco venido a menos, es el de Argentina. Argentina dio, y vamos a poner, sumarle, ¿no? Argentina-Uruguay, pero estoy pensando en Argentina. Argentina le dio al derecho tributario, por ejemplo, muchos grandes maestros, ¿no? Y Argentina también le dio al derecho tributario una reflexión sobre la regla de fuente y la necesidad de utilizar esa regla en el derecho tributario internacional. Pero me parece que las últimas generaciones de pensadores argentinos han renunciado a esta idea de la regla de la fuerte y más bien están muy articulados en sus centros de producción, en algunos centros de producción, a la dinámica de la OECD, ¿no? Pero ha sido Argentina y lo va a seguir siendo. Argentina es un gran país. Y luego yo diría, hablaría por hablar de un tercero en México, ¿no? Pero me parece que México nunca acabó de, disculpen si es que estoy siendo un poco desconocedor de la cultura jurídica mexicana, pero en materia tributaria y de tributación internacional, México nunca fue un gran productor, ¿no? Y hoy día su pertenencia a la OECD lo pone un poco en una situación de discusión en esa esfera, ¿no? Entonces, yo te diría, Raúl, que estos serían, digamos, un recuento muy rápido, ¿no? Yo estuve en Sudáfrica el año pasado y me impresionó mucho algunas reflexiones de los sudafricanos y el nivel de influencia que tiene sobre el Asia la producción sudafricana y también sobre la parte superior de África, ¿no? Yo creo que no hay que dejar de echarle idea a Sudáfrica y creo que la India delinea muchas cosas, ¿no? La India siempre es un lugar para explorar qué cosas está diciendo y muchas veces como su sistema es tan complejo y tan distinto al nuestro, muchas de sus posiciones son como locuras para nosotros, ¿no? Pero que tienen explicación en ese contexto. Muy bien, eso era un poco, Raúl, no sé si era por ahí por lo que querías, a lo que me quería que me refiera o no. Sí, 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 de hecho está bueno justamente estos países, el de la India es bien importante con su producción de jurisprudencia que viene de una manera sostenida. Y pedirte también que comentes en relación eso es en relación a los países, ¿no? Pero en relación a las entidades y organismos, hemos hablado un poquito de la OCDE, del IASB, comentaste el tema del mercado, de las sociedades. Ahí también hay un centro de producción. Cuando hablamos con Carlos Valle, recordarás en la sesión pasada, también nos comentaba en relación a este sistema, pero bueno, ahí qué opinión, ¿no? En relación a estos organismos, que son un poco
Bueno, yo tengo una posición muy crítica en general contra los organismos privados de producción internacional. Ya me acostumbré a usar esta pizarrita, es por mi situación de profesor, pero bueno, si a ti no te incomoda, la voy a seguir usando y Está perfecto. casi mis manos piensan más rápido que mi cabeza, pero los organismos privados de producción, uno de ellos es el IASB, ¿no? Y mi razón es una razón de sueño utópica muy personal, Raúl. Yo soy un demócrata y además soy un republicano. Por lo tanto, mi entendimiento es que la producción del derecho debe ser hecha, la producción del derecho de hard e incluso de soft debe ser hecha por instrumentos de meritocracia. Meritocracia basados en democracia. O sea, si vamos a construir normas para un Estado, estas deben cumplir estrictamente los principios que el Estado establece. Por lo tanto, esa es la institución democracia institucional. Pero si vamos a hablar de instituciones internacionales y si son privadas más, tendríamos que buscar un mecanismo para introducir la visión de la gente no por su pertenencia a una fundación o una institución, sino por sus calidades. Entonces, cuando el IASB es un órgano privado, una fundación cerrada, con sus propias instituciones, no lo veo un órgano, es un órgano, fíjate, que está produciendo soft law internacional y se vuelve hard law, que es absolutamente privado, que no le responde nada a nadie más que a ellos mismos, y que lo que produce y los efectos que puede generar en la práctica de los estados, lo que produce, no son responsabilidad de ellos. A eso me refiero. Es verdad que el IASB, justamente en camino de entender ese problema, ha intentado transferir y moverse por el mundo. En América Latina tiene una cosa no me acuerdo ya el nombre, pero es algo así como es una actividad que realiza el IASB que crea reuniones anuales donde invita a funcionarios y a personas que, digamos, representan al gremio contable o son profesores universitarios o decanos, los invita a una reunión. Formador de formadores se llamaba esa organización, no sé en qué está, pero en esas reuniones el IASB transfiere y conversa con ellos, discute los temas y los forman para la reproducción de las normas internacionales de información financiera en América Latina. Entonces, en ese sentido, es un esfuerzo interesante, pero me parece que no es democrático y no es meritocrático. Yo apuntaría a que las normas internacionales de información financiera, las verdaderas, deban ser hechas por un organismo técnico basado en la decisión de los estados, no de fundaciones privadas, ¿no? Y en ese sentido me parece un poco más sólido lo que pasa con la Organización de los Estados Unidos, que produce las normas de los Estados Unidos, que también es una organización semiprivada, es como una fundación, pero que tiene el aval del gobierno y es controlada por el gobierno. Entonces el IASB produce cosas. La OSD es un órgano privado, perdón, es un organismo convocado por las grandes economías, o sea, tiene bajo su responsabilidad o bajo su control a las grandes economías. Y en materia tributaria, el IASB le ha ingresado este famoso marco, ¿cómo es que se llama? Marco, ¿te Inclusivo. acuerdas? ¿Ah? Marco inclusivo, en el cual participa el Perú. Entonces, yo veo ahí una vocación de incluir. Ahora, habrá que ver a qué nivel se incluye, ¿no? Algunos de nuestros invitados han dicho de que los incluidos toman decisiones, participan activamente, ¿no? Otros dicen que no, que están como de apoyo. Habría que conversar. Yo he conversado con algunos funcionarios peruanos que van y mi impresión es de que van, escuchan, aprenden y hacen lo que les parezca mejor de todo lo que van desarrollando. Y luego tenemos otros organismos privados que ejercen mucha influencia interesante, pero que estarían en el mismo lado del IASB, ¿no? Estoy pensando en la IFA, la International Fiscal Association, de la cual algunos de nosotros somos miembros. La IFA es un organismo privado, tiene congresos, tiene mucha influencia. Y otro instrumento es el IBDF, ¿no? El Buró, que es un centro de investigación y de documentación que hoy día está muy activo en América Latina de la mano de la IFA y que crea información y la reproduce. Bueno, estos me parece que son los centros de producción. La ONU tiene su Comité de Asuntos Fiscales, um, y el Comité de Asuntos Fiscales de la ONU está tomando alguna relevancia ahora porque está planteando cosas interesantes de cara al problema de la economía digital. No hay que perder de vista el trabajo de la ONU.
Y luego hay otras cosas, por ejemplo, hay una fundación bien interesante de sociedad civil que está muy crítica con la OECD, con el IFD, pero que no ha tenido mucha importancia y que hemos conversado con nuestros amigos de Oxfam también, que ellos también tienen posición. Entonces, hay una serie de centros de producción, pero yo diría que, por lo que conozco, puedo estar limitado en mi visión, estos serían como los... He puesto acá el IASB, pero que no se dedica directamente al derecho internacional, pero yo diría que estos tres, en ese orden, de abajo para arriba, son los que influencian mucho. Bueno, también el CIAT tiene una influencia interesante, ¿no? Pero el CIAT es más una administración, es un organismo creado para pensar la administración tributaria, pero el CIAT tiene cosas muy interesantes, ¿no? Y en América Latina también tenemos al BID, que como nos decía el otro día nuestro amigo con quien hablamos de la cooperación, de cumplimiento cooperativo, el BID está muy animoso en eso. Y además el BID tiene mucho prestigio en América Latina, ¿no? Y también tenemos la CEPAL. La CEPAL tiene interesante producción y el Fondo Monetario, evidentemente, ¿no? El Fondo Monetario fue muy importante para las reformas en América Latina durante muchos años. Pero yo diría que es más o menos en este orden, de abajo para arriba, ¿no? Ya tú quisieras que digamos ahí Guirit, pero el Guirit no tiene todavía, pero tú aspiras a que el Guirit tenga algún día algún tipo de influencia. Bueno, muy bien. Eso te diría. Y ahora quisiera contarte un poco lo del IASB y de repente, bueno, tú me habías preguntado sobre el IASB, ¿por qué lo traemos aquí? Porque recuerda tú que el impuesto de sociedades se calcula sobre la base contable en todos los países, sea porque es un sistema de balance doble o de balance único. En ambos casos, en el balance doble o en el balance único, la contabilidad tiene mucho que ver. Entonces, todo lo que pase en el IASB puede afectar el impuesto de sociedades en la medida en que en ese estado donde se desarrolla el impuesto de sociedades, ¿no es cierto?, haya una armonización o una aceptación de las normas internacionales. Porque si no hay aceptación, eso no, si el derecho contable del país es muy duro y no permite entrar rápidamente a las NIF, no es un efecto. Pero si hay una traspolación de NIF, como pasa en el Perú, todo lo que se diga aquí afecta el impuesto de sociedades, afecta la base imponible del impuesto, y eso afecta en algún sentido la situación de economía y jurídica de las entidades transnacionales. Entonces, en algún sentido, el derecho tributario internacional está afectado también por la influencia del IASB y de las NIF en la base del impuesto de las grandes compañías. En ese sentido es que lo decía. Y ahí solamente para jalarte un poco más el tema, Sí. cuando, ¿te acuerdas cuando hemos conversado en las diferentes oportunidades sobre los temas de economía digital y hemos podido conversar en relación al pilar, al pilar 2 que viene trabajando la OCDE, esta importancia de definir bajo qué normas se van a tener a nivel de estados financieros? ¿Cuán importante va a terminar siendo este tipo de centros de producciones normativos de materia contable, que podría ser el IASB o podría ser Estados Unidos con su propia normas que otros países las traigan o se adopten, ¿no? ¿Qué opinión te merece en relación a eso? Mira, es un comentario y pregunta bien interesante porque al comienzo del plan BEPS de OCDE, cuando tú lees el primer documento que OECD produce, hay una parte en la que hace referencia a la exposición de situaciones de planeación fiscal o de planeamiento tributario. En ese documento la OECD dice que es necesario que la ciudadanía, ¿no?, que los estados conozcan los planeamientos tributarios de los contribuyentes. Y hay una nota donde dice que el IASB está trabajando en el tema, ¿no es cierto?, para poner lo que ha sido luego su regla sobre posiciones inciertas, que antes la había tenido los Estados Unidos. Entonces, en la nota de ese documento dice que hay una colaboración, ¿no? Yo en esa época conversé con alguno de los miembros del IASB que vinieron al Perú para preguntarle si él conocía que había esa relación entre el IASB y la OECD en esa materia. Y él me dijo que desconocía, que no lo sabía. Y luego le pregunté a otra persona en Estados Unidos cuando conversé y me dijo, no existe en aquel momento. Sin embargo, tú te das cuenta que hoy día, por ejemplo, en el enfoque unificado, hay una mayor reflexión en torno a la presencia de los estados financieros en la cuestión de la base imponible. Incluso en ese documento,
o en el documento de BEPS-2 también se hace alusión a la armonización de los estados financieros y a la mejor posición de los estados financieros como base para el impuesto de sociedades. Con lo cual, en algún sentido, la OECD también ha entrado a pensar el problema de la base, ya no solo del reparto, sino de cuál es la base sobre la que se tributa. Yo le dije a nuestros amigos, a nuestra amiga de Oxfam, por ejemplo, que el problema de la justicia tributaria internacional no solamente es un problema de reparto, es un problema de base. Porque tú puedes decir, en un país el impuesto a la renta es 30%, y en el otro 10%, pero posiblemente la base de cálculo es distinta y sea más justo en un país grabar de 10 sobre una base muy amplia que grabar 30 sobre una base diminuta. Por lo tanto, si tú no discutes en términos de justicia tributaria internacional la base del impuesto y cómo se construye, entonces sí tienes un problema. Ahora, ¿cuál es el punto con el IASB y su modelo de NIF? Es un poco como conversábamos en varias de las reuniones, que el modelo de las NIF es un modelo que se basa en ese principio de beneficio económico futuro. Es decir, el IASB intenta que las normas internacionales de información financiera traigan a valor presente ganancias no realizadas, pero ya previsibles. Por lo tanto, en algún sentido, el reconocimiento de ingresos, de costos y de gastos producido en el modelo NIF es un reconocimiento sobre expectativas que para los contadores y la contabilidad son riqueza y ganancia, pero que posiblemente para el impuesto no lo sea. Entonces aquí hay una cuestión muy fina que no en todos los países se ha pensado. Yo he estado haciendo una investigación a propósito de mi tesis doctoral sobre este tema y me doy cuenta que hay pensadores del derecho constitucional que no le ven problema a esto, que dicen, si el resultado contable que plantean las NIF es el resultado cierto de la actividad económica, ¿por qué no podríamos grabarlo? Yo le digo, pero no es un resultado cierto, es una visión sobre el resultado. Por lo tanto, sí podrían haber problemas de capacidad contributiva, por lo menos como lo vieron los grandes maestros italianos. En mi perspectiva podría haber. Ese es un problema. Pero el otro problema, Raúl, es la idea de la sustancia versus forma. En el modelo de las NIF cada vez más está presente la idea de no te concentres en la forma como se ha construido el derecho de esta operación, sino que no le das caso al derecho, a la forma jurídica, sino ve a la naturaleza descriptiva que yo te estoy planteando. ¿Por qué las NIF hacen esto? Por una razón muy práctica, la comparabilidad internacional. Si tú quieres tener estados financieros comparados, tienes que partir del hecho de que en todos los países vean la misma cosa igual. Si quieres, voy a ponerlo como una broma, ¿no? Pero si a un animal en un país le llaman perro, en el otro gato y en el otro, no sé, pues, conejo, el tratamiento contable de esas realidades van a ser según gato, según conejo y según perro, pero posiblemente económicamente sea lo mismo. Si tú no logras una uniformidad económica y por lo tanto contable, no vas a tener comparabilidad. Por eso es que creo que hay mucha insistencia en dejar a un lado la forma jurídica y eh, basarse en una, digamos, sustancia económica. Yo tampoco creo que es sustancia económica. Es sustancia o tratamiento que la NIF quiere que tú hagas, según el interés de la NIF. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. ¿Eso qué consecuencia trae? Va a traer muchas consecuencias en los estados. En aquellos estados donde las cláusulas antielusivas generales son muy rígidas en el sentido de no permitir que porque sí se violente la forma jurídica, evidentemente un tratamiento contable no va a ser asociado y va a traer problemas. ¿Correcto? En ese caso tampoco se ha pensado ese tema. En muchos casos los contadores construyen el resultado contable sobre la base de lo que le dicen la NIF, han deconstruido la forma jurídica y cuando tú vas a ver el tratamiento del impuesto de sociedades, no tomas en cuenta eso y simplemente coges el resultado contable. Ahí se ha producido en algún sentido una regla de sustancia versus forma que puede ser que la sociedad no lo quiera o que la regla de la cláusula antielusiva no lo quiere. Entonces, por esos dos lados es que me preocupa mucho la influencia del modelo de las NIF sobre el impuesto de sociedades en los países, especialmente en aquellos como Ecuador, Perú, Colombia,
y varios otros donde las normas internacionales entran de frente al sistema con muy poca cuestionamiento interno, ¿no? Eso Claro. era lo que puedo Sí, decir sobre eso, Raúl. y bueno, y de todo esto que venimos hablando, lo que está claro es que hay un efecto globalizante en cada una de estas situaciones, ¿no? Ya sea de la aplicación de las NIC, con todo lo que ello contrae, ya sea de la producción que tienen de la OCDE. Y yo ahí te quería plantear dos temas que justo los vimos de cara en los diálogos, en el diálogo con el noveno, que fue con Sergio André, que comentaba y que él hablaba sobre el imperialismo fiscal, ¿no? Y cómo es que esta, es como tirar una piedra sobre un lago, ¿no? Y la ola expansiva se va generando. Cómo es que este imperialismo fiscal, que está pensado en una lógica totalmente distinta a la lógica de nosotros los latinoamericanos, ¿ok? Puede terminar generar que la OCDE o las entidades o los países subdesarrollados exporten un poco su política fiscal hacia, hacia este lado del mundo, en el cual bueno, hay marcadas diferencias e intereses y circunstancias económicas y geopolíticas que condicionan una política fiscal totalmente distinta, ¿no? Entonces, eso como primer tema. Y segundo, que cuando se habló el tema del plan BEPS y cuando se pensó y cuando salió la normativa, poco, lo vimos en la segunda sesión con Adolfo Martín, se decía, oye, el plan BEPS en ningún caso está trayendo la vieja discusión de la dicotomía entre residencia y fuente, ¿no? O sea, eso no está en discusión en el plan BEPS y por eso se decía que el sistema es como que están pegando las partes. Pero al día de hoy, no sé qué opinión tener ese y si de pronto debiéramos repensar un sistema tomando esto, ¿no? Tomando esta situación. Mira, yo entiendo la postura de Sergio, la comparto, creo que desde una descripción del derecho es correcta. Eh, Le llama el imperialismo porque describe un hecho, no, porque haya, no necesariamente porque haya una vocación del productor de las normas de querer que todos lo sigan. Puede ser que la haya, ¿no? Pero esa visión se entronca mucho o se explica también bajo esta idea del centro de producción y del centro de repetición. Y yo creo que esta visión del centro de producción y de repetición lo agrava más, porque muestra que el problema no solamente es de autoridades, sino es un problema de sistema jurídico, del software que está corriendo en cada país. Entonces, el punto es ese. Me parece que sociedades donde tus jueces, donde tus abogados, donde tus contadores no son, no son sensibles a entender el cross-constitucionalismo o el cross de derecho, el cruce del derecho de un lado para otro, entonces van a asimilar críticamente y van a generar bombas de tiempo institucionales y de coherencia. Sociedades donde los contadores, abogados, los jueces son críticos, pues posiblemente esto va a ser más controlado. En la medida en que hayan centros de producción local, investigadores, gente que esté discutiendo los temas, y que, entre comillas, no se compren tan fácilmente lo que se dice en los centros de producción mundial, podríamos tener una respuesta más aquilatada. Pero fíjate, Raúl, que esto no se resuelve, no es una cuestión que se resuelva con voluntarismo. O sea, no puede llegar, no va a llegar un presidente que de noche a mañana diga, mire, ¿saben qué? Ya no más OCDE, ya no más esto, yo voy por aquí. Esto es una cuestión de desarrollo de instituciones. ¿Eso qué significa en concreto? Que necesitamos en los países apostar por varias cosas. Primero, por tener facultades de derecho y de contabilidad que se metan a hacer investigación, pero no investigación para el file, como yo le digo. ¿Sí me entiendes cuando digo para el file, no? O sea, investigaciones para que esté metido en una carpeta y lo puedan conocer las autoridades para tus ascensos o tus permanencias, sino que investigaciones que sean realmente profundamente ancladas en las necesidades y en los problemas que ocurren. Entonces, luego necesitas producción de alumnos que no entiendan la profesión solamente como un espacio para ganarte dinero o ganarte la vida, sino que sean espacios donde tú aportes a tu sociedad a través de tu conocimiento, ¿no? En el Perú, cuando discutimos la enseñanza del derecho, siempre ponemos eso, por lo menos en la universidad donde yo enseño normalmente, ponemos eso como frente, ¿no? Nuestros alumnos deben ser capaces de entender y de generar que su profesión aporta al país, aporta a un mejor país, a una mejor sociedad, un mejor mundo incluso, ¿no? Luego necesitas tener jueces con mucha fuerza, con mucha independencia y además con mucho criterio,
que generen escuela, que generen conceptos internos, que entiendan toda esta dinámica internacional y la puedan aplicar de una manera razonable. Y también necesitas, por ejemplo, equipos en las administraciones y en los ministerios de economía que sean equipos muy fortalecidos que construyan identidades conceptuales e institucionales de lo que el país quiere, de cómo quiere negociar. En muchos países hay eso, ¿no? Entonces, yo no creo que sea una cuestión a resolver desde la política ni desde el voluntarismo. Es una respuesta que tiene que ver con el desarrollo de instituciones en el país. Entonces, por ahí va mi reacción, ¿no? Fíjate que a veces pasan cosas increíbles como estas, ¿no? Te voy a poner algunos ejemplos un poco para aterrizar, porque me quedó pendiente eso que tú me estabas diciendo sobre qué ejemplos podrían haber. Te puedo dar tres ejemplos, ¿no? Ejemplo número uno. Cuando aparece el concepto de planificación fiscal internacional en el mundo BEPS, inmediatamente se introduce ese concepto en el Perú, en las doctrinas. Se pone más o menos, se saca del contexto internacional para hablar de la planificación fiscal agresiva a nivel interno. No había norma que hablara de la planificación fiscal agresiva, no existía, no existe en el código esa palabra, pero se introduce en una disposición de una modificación y ya quedó la palabra, está ahí puesta. Entonces, claro, cuando tú vas a ser un intérprete del derecho en un caso de conflicto sobre cláusula antielusiva en el Perú, interna además, no para casos internos o para casos internacionales sin convenios, inmediatamente vas a usar de ese concepto. Entonces, la administración va a querer plantear que una planificación fiscal agresiva posiblemente sea un caso de elusión. Y el contribuyente va a querer decir, no, la planificación fiscal agresiva no tiene nada que ver con la ilusión. Entonces has traído un concepto de fuera para discutir tus figuras internas, ¿no es cierto? Y darle menor precisión a lo que estás haciendo. Y luego viene la gente de la doctrina privada que empieza a leer y entonces quiere mezclar y de pronto empiezan teorías raras. Y de pronto la planificación fiscal se convierte en el centro de la ilusión. No me cabe duda en que en algún país vaya a construirse la idea de que la planificación fiscal agresiva es ilusión. Entonces tú dices, claro, ¿cómo llega eso? Pues ahí otra vez vuelvo sobre nuestro maestro constitucionalista, que hablábamos al comienzo de que los centros que repiten teorías y doctrinas también evolucionan y crean sus propios conceptos. No me cabe la menor duda de que puede haber gente dictando conferencias y clases en los países diciendo que la planificación fiscal agresiva es ilusión. Yo digo que eso es un poco de despistaje. Ahora, fíjate un segundo ejemplo, ¿no? A veces lo repito en mis alumnos en la universidad. Cuando tú lees el Código Tributario peruano, la palabra que nosotros usamos para referirnos a la norma jurídica, o sea, la descripción del hecho en la norma y al hecho de la realidad, nosotros usamos la palabra hecho generador de la obligación tributaria. Ese es el concepto que tiene el código. Y a veces decimos, la norma es el hecho previsto en la ley como generador de la obligación tributaria. Y el hecho cuando ocurre en la realidad se llama hecho generador de la obligación tributaria. Eso estaba en el código. ¿Por qué estaba así? Porque cuando se establece el primer código tributario, se invita a que haga el primer proyecto a un profesor español. Y él recoge esos conceptos posiblemente de la legislación española de aquel momento. Esa parte no la he verificado, pero yo he leído el proyecto del profesor gracias a que mi maestro escribano un día hizo una gestión y se consiguió ese proyecto. Entonces, así se toma y así sigue en el Perú. Pero ¿qué pasa en el camino? En el camino en el Perú se difunde mucho, mucho, mucho la obra de Dino Harach, como tú bien sabes, el gran maestro italiano que se va a Argentina. Entonces, Dino Harach tiene una obra que todos los tributaristas peruanos hemos leído que se llama El hecho imponible. Entonces, Dino Harach usa la palabra para referirse a esto, el hecho imponible abstracto y el hecho imponible concreto, porque eso era lo que entiendo yo, él desarrolló o escuchó en Italia y lo trajo a la Argentina y así llegó al Perú. Entonces, en el Perú, durante muchos años la gente conocía hecho imponible abstracto, el hecho previsto en la norma. Según nuestra legislación sería el hecho previsto en la norma como generador de la obligación tributaria. Y el hecho imponible concreto, el hecho generador de la obligación tributaria. ¿Correcto? Pero también aquí en el Perú tuvo mucha influencia otro profesor, pero esta vez brasileño, que venía mucho, daba conferencias y que además tenía un libro que se tradujo en Uruguay y luego la segunda edición se hizo en el Perú por el Instituto Peruano de Derecho Tributario, que es el profesor Ataliba.
Geraldo Talib. ¿Ok? Los uruguayos, cuando tradujeron su obra, esto habría que conversarlo bien con un portugués, pero le llamaron el hecho imponible, perdón, la hipótesis de incidencia. ¿Ok? Pero en realidad, en el castellano, el concepto debería ser hipótesis de afectación, porque el hecho previsto en la norma no incide en la realidad, sino la afecta. ¿Ok? Entonces, pero bueno, el concepto, para que veas un poco el concepto en castellano, vino de Uruguay y luego se reprodujo acá, hipótesis de incidencia. Entonces, como todos leímos eso, en el Perú le llamamos hipótesis de incidencia a el hecho previsto en la norma y hecho imponible al hecho de la realidad. Si tú le preguntas a un alumno en cualquier universidad qué es hipótesis de incidencia, te va a decir eso, y qué es hecho imponible, pero eso no conversa lingüísticamente con lo que dice el código, ¿correcto? Hasta aquí más o menos nos vamos entendiendo, muy bien. ¿Y qué pasa? El legislador de la norma 16 introduce la norma 16 al código, pero él no habla de hecho generador de la obligación tributaria ni de hecho previsto en la ley como generador de la obligación tributaria, sino que cuando habla de la calificación, habla de la calificación del hecho imponible. Y cuando habla de la cláusula antielusiva general, habla del hecho imponible. O sea, es la primera vez que yo recuerdo que se introduce en la legislación peruana la palabra hecho imponible en el código. Y entonces todo el resto del código habla del hecho generador de la obligación tributaria o el hecho previsto en la ley como generador de la obligación tributaria. Pero el legislador de la norma 16 introduce hecho imponible. Entonces habría que preguntar qué le pasó a los legisladores de la norma 16, qué le pasó a los funcionarios de la SUNAT, a los funcionarios de MEF, al ministro y al presidente que hizo esta traída sin dar cuenta de las consecuencias. Entonces la siguiente pregunta que me hago, Raúl, es, ¿y hay consecuencias? La respuesta puede ser sí. Mira, si estamos hablando de la calificación del hecho imponible, lo que calificamos es la realidad. Pero cuando hablamos de la cláusula antielusiva general, lo que estamos hablando es de una situación que en el ejercicio de tu derecho eludes la norma, o sea, eludes la hipótesis de incidencia. Pero estás usando la misma palabra hecho imponible para ambos casos. Entonces, pregunta, ¿tú no crees que va a haber alguien, algún peregrino en el Perú, que diga que como la palabra hecho imponible es la misma, entonces se han equivocado en los conceptos? Y que en realidad se están refiriendo al hecho de la realidad, y que por lo tanto la norma 16 no tiene aplicación en la cláusula antielusiva porque tú no eludes la realidad. Para eso está la calificación. Tú eludes la norma. Claro que tiene que haber alguien que lo diga, ¿no es cierto? Entonces, ahora tú dices, pucha, ¿y por qué todo esto? Ahí está, ese es el soft law que se incorpora en hard law y revienta todo el sistema. Ahora, el legislador de la norma 16 lo que hizo es trajo la normatividad española, correcto, trajo la normativa española. Y en España, puedes preguntarle a cualquier profesor, el hecho imponible puede ser el hecho imponible abstracto o el hecho imponible concreto. De hecho, su ley general tributaria dice ambos conceptos. Y por eso cuando lo traen aquí, para ellos no es un problema, pero en el contexto peruano sí podría ser un problema. Y esto se va a recrear. Pero te digo más, en esa misma norma 16, Raúl, hay una parte que habla de hechos artificiosos e impropios. ¿Qué cosas son los actos artificiosos o impropios? ¿De dónde sacamos la palabra artificioso o impropio? ¿Qué contenido le damos? Inmediatamente la doctrina privada peruana dimos la vuelta y dijimos, como la norma ha venido de España, entonces vamos a usar los conceptos de negocios en fraude de ley, negocios, ¿no es cierto?, anómalos, y etcétera. Muy bien, vamos a usar esa doctrina. Y plan, la trajimos. Pero yo luego he pensado y he dicho, oye, pero ¿acaso las normas sobre acto jurídico y los conceptos del acto jurídico en España son los mismos que las normas y los conceptos de acto jurídico en el Perú? En el Perú tenemos la figura del fraude de ley en la norma civil, tenemos la figura del negocio anómalo. ¿Cuál es el papel de la causa en el negocio jurídico en el Perú y en España? ¿Es el mismo? Porque si es el mismo no hay problema, pero si no es el mismo, mira, por el lado tributario estás alterando la figura del acto jurídico del derecho civil. Simplemente por una visión agrícola. Y el tercer ejemplo que te quería dar
de la parte de la cláusula antielusiva y luego te voy a contar algo de las normas internacionales. El tercer ejemplo de la cláusula antielusiva es el bendito decreto supremo. El decreto supremo habla de transacciones. El decreto supremo habla de una serie de palabras que tú das la vuelta al Perú y no encuentras su correlato en el derecho privado ni en el derecho público peruano, que son palabras coloquiales, ¿correcto? Pero yo diría, bueno, si lo hizo alguien en su escritorio y lo escribió coloquialmente, no hay problema, porque bueno, fue creación ideológica. Pero cuando tú te das la vuelta y el propio reglamentador o el que hace eso te reconoce que ha traído estas figuras de Australia o de Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Y que ha traído casi el mismo texto traducido al castellano. Entonces tú dices, oye, pero acá sí hay un cross-border internacional, un cross-derecho profundo, porque estamos hablando de un derecho anglosajón, donde las figuras jurídicas, civiles y patrimoniales se catalogan de manera distinta a la nuestra. Por lo tanto, al traer eso aquí, lo que vas a hacer es, ya no estoy queriendo usar un chauvinismo, lo que vas a hacer es que los intérpretes, abogados, los jueces, van a pensarlo en los términos de lo que nosotros tenemos aquí, no en los términos de lo que ocurre allá. Entonces, cuando tú importas normas, siempre tienes que tener muy claro cómo las introduces al sistema, si no vas a pasar ese soft law a un hard law destructivo. En el caso del IASB y de las NIF, el asunto también está plagado de casos. Te puedo poner algunos, ¿no? Por ejemplo, el devengado. El principio el criterio del devengo para el reconocimiento de la base imponible en el Perú fue construido por un sector sobre la base de las normas contables y de ciertas normas contables. Yo cuando hice mi primera investigación se estaban citando normas contables que no habían sido aprobadas en el Perú. O sea, que no, ni siquiera tenían, porque la norma que sí había sido aprobada decía otra cosa. Pero luego tienes casos como los costos posteriores. Antes de que hubiera la legislación de costos posteriores para la deducción en los costos computables en el impuesto de sociedades peruano, tú tenías que ya algunas personas usaban el concepto de costo posterior en lugar del concepto de mejora del derecho civil, a pesar de que la ley peruana decía mejor. Y cuando introdujeron el concepto de costo posterior, nos asimilaron un concepto NIF a la legislación interna. Y el caso más grande es la nueva norma sobre el devengo en el artículo 57, porque ahí nos hablan de cosas que no existen en el Perú, por ejemplo, el control. ¿Qué cosa es el control? Antes de eso no existía ese concepto en el derecho tributario peruano. Para definir si algo, mira el punto, ¿eh? Para definir si algo es devengado y por lo tanto afecta el patrimonio de una entidad porque te van a gravar con impuesto a las ganancias, recurres a un concepto de control que tienes que ir a una norma contable. Yo no me opongo, porque está en la ley. Lo que yo digo es que esto trae consecuencias de difícil entendimiento, de repercusiones muy complejas, que si no estamos en la posibilidad de prever en algún sentido, lo que vamos a encontrarnos es con grandes problemas de interpretación en el futuro, que lo único que van a hacer es aumentar los problemas de la judicatura, de la solución de conflictos. Entonces, si no le exigimos al legislador claridad y al juez que nos genere teorías o doctrinas importantes, entonces sí que vamos a estar en una Babel jurídica tributaria, que ese es el punto al que quiero llegar. Que es un punto de inseguridad jurídica, ¿no? Finalmente el valor de la seguridad jurídica del Estado de Derecho se está trastocando con estas incorporaciones, que es un poco a donde estás yendo. Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo en tu tesis. El problema del soft law, el soft law es algo dado, producto de la globalización, y la globalización no es solo de este siglo, viene de mucho atrás, o sea, es un producto de la vida humana. El cruce institucional de conceptos de un Estado a otro, de un organismo internacional hacia los países, existió siempre. Ese no es el punto para mí. El punto es que hoy es más que evidente. ¿Por qué? Porque las comunicaciones se han acelerado. Entonces, como se ha homogenizado y democratizado la transferencia de información, las personas tenemos toda la información ya en nuestras manos. Entonces, si no tenemos claridades conceptuales, si no pertenecemos a centros de producción normativa referenciales o sólidos, lo que vamos a originar es una serie de discusiones que nos van a llevar a un no entendimiento. Y un no entendimiento jurídico es en el fondo un problema de seguridad jurídica. Yo solo quería anotar una cosa que he defendido sobre la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica
Es un concepto bien complejo porque depende del modelo constitucional en el cual lo desarrollas. Si tú estás en un modelo previo al constitucionalismo, la seguridad jurídica, por la impronta del pensamiento positivista, va a ser la siguiente. Tú vas a esperar que haya una misma respuesta siempre a una norma, a una interpretación de la norma. O sea, dada la norma, todos debemos llegar a la misma interpretación. Porque eso es lo que decía un sector del positivismo, ¿no? Ante una norma X, todos los intérpretes, si usamos los mismos instrumentos, vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces, cuando hay varias respuestas, cuando las respuestas cambian según las circunstancias, la gente se aterra y dice, esto viola la seguridad jurídica, porque no me están permitiendo ser actos de previsibilidad. Yo no puedo prevenir nada porque un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra cosa. Ya, eso es así desde el positivismo. Con un modelo como el que estamos viendo de introducción del soft law en los países, eso ya es imposible. No hay manera, porque siempre va a haber una nueva interpretación. Ahora, en el constitucionalismo, el principio, me parece, de seguridad jurídica cambia. Cambia en el siguiente sentido. Como el constitucionalismo reconoce que hay valores y principios constitucionales y hay metodologías para resolver los conflictos cuando los valores se entrecruzan, ¿correcto? Entonces tiene digamos, un sentido hermenéutico que tira hacia el contexto. Entonces, en el derecho constitucional el contexto es muy importante porque las soluciones buscan la justicia y la justicia solo es contextual. En ese modelo, la seguridad jurídica no es tanto que todos lleguemos a la misma respuesta siempre, sino es que haya un orden, que sepamos quién es el que decide finalmente. O sea, para usarlo en un concepto que yo lo escuché por primera vez en España, pero se usa a veces, es, queremos saber quién corta el jamón. O sea, quién es la entidad del Estado o de la sociedad cuya respuesta genera obligatoriedad para los demás. Esa es la regla del precedente. Entonces, me parece que la seguridad jurídica va por el precedente. Alguien tiene que decirnos cuál es la interpretación razonable y contextuada más obligatoria en un momento dado. Y si va a cambiar, tiene que decirnos por qué se aparta de su precedente. Muy bien. ¿Cuál debería ser la lógica? La Corte Suprema de la República, ¿no es cierto? Los jueces, los vocales de la Corte Suprema deberían de ser los que nos generen el precedente. Y así debería bajar a los cortes superiores, a los jueces, al tribunal fiscal, a la administración y al contribuyente. Pero resulta que en países como el Perú, los órganos administrativos, incluido el tribunal fiscal, reinterpretan el precedente o lo usan según su propio entendimiento, porque no hay una regla de cierre, de cruce, de actualización. Muy bien, ese es un problema real. Pero luego, cuando apareció la justicia constitucional, y en países como el nuestro, donde hay tribunales constitucionales que producen respuestas al derecho, también debe haber una regla por la cual sus decisiones sean precedentes, o sea, doctrina, deba ser aplicada por la Corte Suprema, por los jueces, por los tribunales administrativos, por los contribuyentes y por la administración. Bueno, esa regla en el Perú no existe. Si el tribunal no lo dice con carácter obligatorio, si no es una doctrina, o sea, que se repite, no necesariamente se aplica. Entonces tenemos, supongo que esta será la misma situación en varios de los países de las personas que nos están acompañando. Entonces tenemos un problema de que lo que falta es una regla de precedente. Imagínate la falta de regla, la ausencia de regla de precedente con el soft law internacional metido, imbricado en todo esto, todo lo que significa. Yo a veces me río cuando he visto, por ejemplo, en algún país de América Latina, que se cita, un juez cita una sentencia para resolver un problema tributario que proviene de la India. Y yo cuando he revisado esa sentencia de la India, me he dado cuenta que la sentencia no dice lo que el juez dice que dice. Es más, la sentencia habla de la institución, pero la institución en la India es distinta a la de ese país. O cuando el Tribunal Andino cita la jurisprudencia del Tribunal Europeo, por ejemplo, el Tribunal de Justicia, ¿no?, Latinoamericana de la Comunidad Andina, cita la doctrina del Tribunal Europeo sobre la integración cuando el instrumento, el Tratado Europeo, es totalmente distinto al latinoamericano y ahí se reconoce esa institución y acá no, por ejemplo.
O tengo un caso muy simpático que se me acaba de venir a la mente, que proviene de una vieja investigación que hicimos. Una vez Adolfo Martín, me parece, estaba haciendo una investigación y nos pidió revisar la aplicación de reglas o conceptos de del Tribunal Europeo, ¿no es cierto? Del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la legislación peruana y en la comunidad andina. Entonces, de ahí es de donde salió mi idea, cuando investigué eso, de cómo el Tribunal Andino, el Tribunal de Justicia andino, usaba conceptos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los traía aquí acríticamente, ¿okay? Porque le era útil para sostener una posición de autoridad. Yo recuerdo un caso, ya pero del Tribunal Fiscal peruano. Seguramente los jueces podrían haber encontrado, pero en ese momento no busqué. Era un caso de IGB. Cuando el Tribunal peruano, 1993-94, estaba revisando el principio de accesoriedad en el IGB para decir que una operación grabada, la operación accesoria sigue la suerte del principal, o sea, si la principal está grabada y la accesoria exonerada, la accesoria sigue la suerte y al revés, ¿no? Entonces, en esa resolución se cita un texto. El texto es de una profesora o de una doctora española, no me acuerdo si era Herrera el Escosura o algo así. Era un buen libro sobre IVA, a mí me gustó mucho, que era su tesis doctoral, y yo lo leía con mucha frecuencia en esos años, ¿no? Había sido publicado por una editorial importante. Muy bien, ellos citan a la profesora para hacerle decir, ella está comentando una resolución, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el IVA comunitario, y en el Tribunal Fiscal peruano lo cita para hacerle decir, para darle autoridad a su interpretación sobre el principio de accesoriedad peruano. Y bueno, y cuando se revisa, resulta que la tesis, mejor dicho, que el criterio que estaba sosteniendo la profesora en ese libro, que es muy antiguo, ya había sido cambiado en la Unión Europea. Y Claro, la norma claro. había cambiado, se había cambiado el criterio porque el tribunal había cambiado de idea. Entonces, mira la paradoja. Sobre un criterio del Tribunal Europeo, se estaba trayendo con principio de autoridad una idea al Perú para hacerle hablar de una norma peruana, pero además ese criterio ya había cambiado. Esas son las cosas interesantísimas y de locura que trae este tema, ¿no? Este tema del soft law y su aplicación en el país. Entonces, si quieres, mi conclusión es que espacios de investigación como el que tú promueves o como otras personas promueven en la universidad o en el mundo empresarial también, porque hay centros de investigación, institutos, hay que seguir discutiendo y teniendo mucho cuidado para intentar de que el soft law entre bien, o sea, que sea capaz de nutrir la legislación, pero de ninguna manera alterar su sentido y sus objetivos. Eso más o menos sería lo que creo que podríamos ir como cerrando en esta conversación improvisada que hemos tenido. No sé si tienes alguna otra reflexión más, porque mira, como me pasa con mis invitados, esta vez contigo también se nos ha pasado el tiempo tanto y ya vamos más de 1 hora y 40 conversando y no sé Sí, solo para cerrar ya, porque sí, ya vamos, casi ya vamos a llegar a las 2 horas, y la verdad es que esto salió de la nada, bueno, penosamente por lo que pasó, pero bueno, salió. Entonces, pero sí, hay este tema de la inseguridad jurídica que genera por la interacción del software internacional con el derecho interno, pero ya tus palabras finales para, ¿y qué nos espera? O sea, al final va a haber igual, por ejemplo, pensando en el MDI, ¿no? Pensando en el MLI, pensando en los tratados internacionales, van a haber también problemas en la interpretación de estos, ¿no? Y se van a traer conceptos de fuera, hay conceptos indefinidos, por ejemplo, en el preámbulo del propio MLI en relación a la doble no imposición y demás temas, pero lo que quería plantearte es, solo para cerrar, ¿qué nos espera a nivel internacional con todo esto del soft law? O sea, ¿cuál sería una posible salida? ¿Plantear más tratados y tener entidades supranacionales que puedan resolver eso? O trasuntar por lo que está queriendo poner la OUDE con la acción 14 y una especie de arbitraje para resolver problemas y ahí resolver estos conflictos que finalmente van a ser de interpretación en relación a la aplicación de contextos normativos, ¿no? Es una buena pregunta. Yo no creo que, mira, yo creo que ya hay conceptos, fundamentos, criterios
y doctrina sobre tributación internacional, vamos a usar así, usando los términos de Hegel, sobre la doctrina en relación a la tributación internacional. ¿Okay? O sea, sobre la reflexión en torno a los instrumentos de tributación internacional. ¿Okay? Hay mucha. Tú y yo sabemos que buena parte del día nos la pasamos investigando, leyendo autores, revisando. Hay mucho, se escribe muchísimo y se discute mucho sobre los conceptos generales que podrían aplicarse sobre normas internacionales o nacionales. Entonces, ese mundo de la doctrina internacional es un mundo muy fecundo, muy complicado, muy complejo y ya está instaurado. Si Hegel viviera, estaría muy sorprendido porque vería ese derecho internacional que él, en algún sentido, pensó que podría ocurrir, está desarrollándose en materia tributaria. ¿Okay? O sea, hay países donde se enseña tributación internacional y se enseñan documentos. Ya no se hablan de modelos, de convenios, no se hablan de convenios. O sea, el derecho del que se habla es de un derecho probabilístico, o sea, de algo que no rige directo, o sea, hay estudio de soft law, hay reflexiones sobre el soft law internacional ya, a eso me refiero. Entonces, ese es el mundo y yo creo que ahí va a ser siempre importante de que los latinoamericanos y los jóvenes como tú y los estudiantes, yo se los digo mucho a mis alumnos, participen activamente. Yo creo que la visión de las personas que vivimos en esta parte del mundo tiene que ser escuchado en ese nivel. Entonces hay que escribir en inglés, hay que producir mucho y siempre con calidad y siempre intentando estar al nivel de la discusión de punta, ¿no? Yo creo que ese mundo no hay que decir que no existe y que está mal, hay que discutir ahí los conceptos, saber cómo funciona. Y hay cosas bien interesantes, Raúl, por ejemplo, cuando hemos investigado con algunos alumnos sobre la relación entre la ética y el derecho tributario internacional, hemos descubierto cantidad de reflexiones de muchos académicos en el mundo, sociólogos, por ejemplo, economistas o abogados, que discuten este nuevo discurso homogéneo del soft law internacional desde las perspectivas del multiculturalismo, desde la perspectiva de la democracia, desde perspectivas republicanas, etc. O sea, la discusión no solamente es técnico-jurídica, sino también es discusión de contexto y más compleja. Muy bien, entonces ahí hay que participar. Pero luego yo creo que va a llegar un momento en el cual los estados van a empezar a consensuar más, Estados Unidos va a tener mucho que ver en eso, alguna línea hacia ahí, donde y la OSD va a ir. Ahora, la OSD ha aportado mucho al mundo en estos años, tampoco hay que decir que no, le ha dado muchos instrumentos y nos ha ayudado a entender de mejor manera lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Y creo que eso es bueno. Um, yo no creo que el arbitraje vaya a ser, eh, bueno, ya no lo sé, pero no lo creo, no creo que el arbitraje vaya a ser un instrumento que se consolide en muchos países, ¿no? En concreto, por ejemplo, en países como en el Perú, no podemos hacer arbitraje tributario. No, no es posible, desde nuestra perspectiva constitucional eso no se puede, ¿no? Tendríamos que cambiar la constitución. Dudo que Estados Unidos someta arbitraje internacional. Nuestra experiencia del CIADI es buena, ¿no es cierto? Y también a veces no es buena porque las respuestas en los fallos del CIADI son otra vez de soft law internacional o de algún tipo de principios que subyacen a los convenios que el Perú firma. Y ahí está bien, pero meter eso al tema de la imposición tributaria y del conflicto tributario, yo lo entendería y lo entiendo bien cuando se trata de resolver un problema de asignación de facultad de imposición, como era la estructura de un convenio. Pero cuando el convenio introduce más elementos, muchos más elementos, que ya no son de asignación, sino son más bien reglas y principios, pero más difícil someter a una decisión privada, por más técnica que sea esta, un concepto que ya incluye el derecho estatal interno, ¿no? Entonces, en mi perspectiva es muy difícil de entender, tendría que abrir mucho mi perspectiva sobre eso, ¿no? Eh, y fíjate, tu concepto es como este, ahora que hay la cláusula PPT, por ejemplo, en los convenios, ahora que has hablado del MLI. En el MLI hay una cláusula de PPT. Muy bien, la cláusula de PPT habla de algunos de los motivos, ¿no? Que hubieran llevado. ¿Cómo interpretas eso? Alguien educado en un sistema de soft law lo va a ver de una forma que alguien educado en un sistema
que ha venido del modelo europeo continental. Va a haber una diferencia. Entonces, ¿qué vas a necesitar árbitros? ¿De qué tipo? ¿Cómo va a ser? Entonces, ahí va a haber un espacio bien complicado que desarrollar. Y a nivel interno, yo siempre he sugerido, y creo que se está yendo, en fin, pienso que sí, en los países de América Latina, he sugerido mucho a que quienes se encargan de la tributación internacional y de las políticas de celebración de convenios y ahora de asistencia a estos foros, sea un equipo muy consolidado y con mucha formación académica y profesional, ¿no? Y que además se les plantee una línea de carrera para que ellos puedan quedarse y desarrollen estos conceptos. No he visto el estado de la cuestión de si eso existe. Es posible que en el CIA tengan ya información, porque el CIA hace muy buenos trabajos de investigación sobre muchas cosas, de si se han consolidado los equipos de negociación internacional en los países, pero creo que eso sería un buen camino, ¿no? Que haya negociadores en todos nuestros países formados, desarrollados. A mí me asombró cuando Itaí dijo que el gran negociador y el que produjo el modelo de convenio en los Estados Unidos estuvo como 30 años, creo, dirigiéndolo, y que se iba y que la nueva persona iba a hacer variaciones pero importantes, pero que iba a seguir con una tradición. Entonces dijo, wow, qué interesante, ¿no? Una persona que ya dirigió 30 años algo, ya haya creado escuela, genera institucionalidad. Entonces yo diría ¿a qué habríamos que esperar, Raúl? Buscar más institucionalidad. Yo vuelvo sobre eso. No tengo una fórmula distinta a decirte que mientras más instituciones haya y más personas haya en los países con conocimientos sólidos y reflexivos, creo que podríamos avanzar. Bueno, si te parece, ya terminamos la reunión, Raúl. Muy Claro. bien. Tus palabras finales, Raulito, de cómo te has sentido en esta conversación improvisada que hemos tenido esta noche. Cuéntanos. Bueno, yo muy cómodo, en verdad los temas, es un buen tema que hemos desarrollado, creo que es importante y ya el público lo dirá, pero mi posición como hablando como representante de Gidit es brindarles a todos el espacio de reflexión sobre temas de esta naturaleza, ¿no? Y el mayor aporte y contribución eh, en el conocimiento, que al final genera libertades, ¿no? Eso desde mi lado y agradecerle a todos los que nos han acompañado en esta sesión. Lamentamos mucho lo de nuestro querido amigo, lo vamos a volver a invitar para un siguiente número y nada, invitarlos a que pasen, a que nos acompañen el siguiente viernes, ¿no? Muy bien, muchas gracias Raúl por haberte aceptado esta conversación que salió de improviso. Eres una persona generosa y no creo que ha salido bien. Espero que las personas que nos han estado siguiendo, que nos van a ver, nos juzguen y luego nos comenten a través de los mails qué ha pasado. Para los que se fueron conectando y no entienden bien qué pasó, se los cuento y finalmente nuestro invitado de hoy, Nicolás, tuvo un accidente, lamentablemente, que no le ha podido estar con nosotros, pues, le ha permitido estar ahora con nosotros, pero él está bien de salud ya, pero está en una clínica, entonces los protocolos no permiten que alguien converse desde una clínica, así que tuvimos que, con mucha pena, cambiar el tema e intentamos hablar de soft law y hacer un poco una revisión de lo que nos habían dejado los 18 programas primeros. Entonces, espero que les haya gustado. Ya tendremos a Nicolás, efectivamente, ya me he comprometido a convocarlo y él está más que feliz de volver a conversar con nosotros en otra oportunidad. Y solo quisiera hacer dos anuncios, tú me ayudas con el segundo. El primer anuncio es que la siguiente semana va a estar con nosotros Ana Paula Dorado. Ana Paula Dorado es una investigadora muy profesional, es profesora en la Universidad de Lisboa en Portugal y es la directora actual del Intertax, que es la revista que Kluber tiene en Europa y que es muy leída. Ana Paula va a hablar con nosotros sobre la economía digital también, ella nos va a plantear sus reflexiones al respecto. Pero lo que quería decirles es que el próximo viernes, que además coincide con las celebraciones por el aniversario del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, y nuestro amigo el decano Rubén Saavedra nos ha pedido que en esa edición la reunión empiece un poco más temprano. Entonces nosotros vamos a empezar por razones del protocolo que tienen ellos que hacer, como esta actividad es parte de las actividades del colegio, vamos a empezar a las 5:30. Entonces el próximo viernes no se pierdan de estar con nosotros a las 5:30 de la tarde con Ana Paula Dorado, que es una estupenda profesional, es una mujer inteligentísima y vamos a hablar sobre la economía digital y ella nos va a dar su visión, que siempre es muy interesante.
Y ya la siguiente semana, que sería nuestro diálogo número 21, vamos a retomar a las 7 de la noche y creo que vamos a hablar de establecimientos permanentes, ¿no, Raúl? ¿O me equivoco? Eh, no, en la subsiguiente a esa vamos a hablar hasta el 5 de mayo. Perfecto, entonces ya les vamos anunciando, pero entonces por esta semana que viene interrumpimos nuestra reunión para hacerlo a las 5:30 y ya luego retomamos para las 7 como en nuestras acostumbradas reuniones. Muy bien, espero que les haya gustado la reunión de hoy y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias y tengan todos muy buenas noches. Adiós, Raúl. Gracias por Chao, estar con nosotros. chao. Hasta la próxima.